El mundo tridimensional de la experiencia ordinaria, o sea, el universo lleno de galaxias, estrellas, planetas, casas, rocas y personas, es un holograma, una imagen de la realidad codificada en una superficie bidimensional distante. Qué barbaridad de cita, ¿verdad? Y, a ver, lo fuerte es que en la física teórica esta declaración de Leonard Susskind no se trata como, no sé, como una metáfora literaria ni un ejercicio de filosofía barata. Para nada. Es una conclusión matemática pura y dura a la que han llegado después de décadas lidiando con las ecuaciones más fundamentales del cosmos. Es que fíjate, yo lo pienso y me explota la cabeza. Para quienes nos escuchan, imaginemos por un momento que toda esta tridimensionalidad que damos por sentada, la profundidad, el volumen real que sentimos al caminar por una habitación o al mirar al cielo. Sí, sí, esa sensación de espacio. Exacto. Imagina que todo eso fuera en realidad como un entorno inmersivo generado por código, como si creyéramos que estamos jugando dentro de un entorno de realidad virtual infinito, pero en realidad todo lo que somos y tocamos está escrito en el disco duro plano de la consola. Es una analogía brutal. Sí. Pues hoy, en esta inmersión profunda, nuestra misión es precisamente desentrañar esta locura, el principio holográfico. Tenemos unas fuentes maravillosas hoy, centradas en un artículo documental exhaustivo que repasa desde los primeros trabajos sobre termodinámica de agujeros negros hasta los últimos avances sobre holografía celestial. Que es lo más puntero que hay ahora mismo. Así es. Y el objetivo de nuestro análisis es traducir estos conceptos tan densos de la gravedad cuántica y la teoría de cuerdas para entender por qué la ciencia moderna sospecha que el universo podría ser una proyección. Y bueno, para entender cómo se desmorona el concepto mismo de volumen, tenemos que ir al único lugar del universo donde nuestras matemáticas de toda la vida se rompen por completo. Los agujeros negros, claro. Exacto. Y todo este lío empieza con algo tan aparentemente básico como la entropía. A ver, en los años 70, Jacob Bekenstein se dio cuenta de algo crucial para mantener intacta la segunda ley de la termodinámica. Esa ley que dice que el desorden del universo siempre va a más, ¿no? Eso es. Pues Bekenstein dedujo que si tiras materia, digamos gas caliente que tiene mucha entropía, dentro de un agujero negro, esa entropía no puede simplemente desaparecer de la existencia. Porque si desaparece, la entropía total del universo disminuiría. Y eso es físicamente imposible, violaría las leyes de la termodinámica. Así que el agujero negro debe tener una entropía propia que aumente cuando se traga ese gas. Me cuadra. Pues aquí viene el descubrimiento rompedor. Bekenstein y un poco después Stephen Hawking demostraron matemáticamente que la cantidad de entropía de un agujero negro no es proporcional a su volumen tridimensional. O sea, no escala con el radio al cubo como pasaría con cualquier objeto normal. Nada de eso. Es estrictamente proporcional al área de su horizonte de sucesos, es decir, al radio al cuadrado. De hecho, Hawking calculó que es exactamente un cuarto de esa área medida en pequeñísimas unidades de Planck. A ver, frena un momento ahí, porque quiero asegurarme de que pillo esto. Si yo lleno una caja con bloques de madera, caben tantos bloques como volumen tenga la caja, ¿vale? Claro, la geometría clásica de toda la vida. Pues Bekenstein y Hawking nos están diciendo que en un agujero negro la cantidad de información o de caos térmico que cabe depende solo del papel de regado que lo envuelve, no del tamaño de la caja en sí. Es una forma fantástica de visualizarlo, ¿sí? Pero ¿cómo es físicamente posible que el interior no importe en absoluto? Suena a magia, no a física. Parece contraintuitivo a tope, lo sé. Pero, a ver, piensa en la relatividad general. Tenemos que mirar el horizonte de sucesos desde la perspectiva de alguien que observa desde lejos, no desde la perspectiva de la pobre silla o la nube de gas que está cayendo dentro. Vale, me pongo en la piel del observador lejano. Debido a la gravedad inmensa del agujero, hay una dilatación temporal extrema. Para ti, que miras desde fuera, el tiempo literalmente se va frenando hasta detenerse casi por completo justo en ese borde, en el horizonte de sucesos. ¡Ostras, claro! Entonces, desde tu marco de referencia, los estados cuánticos de la materia que cae nunca parecen cruzar la frontera para entrar al volumen. Se congelan, se aplanan y se quedan, pues eso, impresos en esa superficie bidimensional. O sea, la información se queda como untada en la envoltura. Exactamente. La cantidad de información que puede tragarse ese agujero está dictada por los píxeles de esa superficie, por así decirlo. Y claro, para un holografista estricto, el interior del agujero pierde relevancia. Ya, pero entiendo que no toda la comunidad científica compra esto a ciegas, ¿no?
En nuestras fuentes se menciona que esto sigue generando bastante fricción teórica. Muchísima. A ver, para ser rigurosos hay que hablar del panorama completo. Existen soluciones matemáticas clásicas a las ecuaciones de Einstein que permiten configuraciones súper extrañas, unas topologías que se conocen como las bolsas de oro de Wheeler. Bolsas de oro. Me encanta el nombre, pero ¿qué son exactamente? Pues imagina un espacio que tiene un cuello de botella en la entrada muy estrecho, una garganta minúscula, pero que luego se abre a un universo interior gigantesco. Vale, como una de esas carpas de circo que por dentro son enormes. Eso es. En este caso, el área de la entrada, el horizonte, es ridículamente pequeña. Así que según la ley de Bekenstein y Hawking, su límite de entropía debería ser bajísimo. Claro, porque hay poco papel de regalo. Exacto. Pero el volumen interior es tan inmenso que según la física clásica, podría contener una cantidad casi infinita de cosas, mucha más entropía de la que permite su superficie. ¡Ostras! Entonces estas bolsas de oro ponen en jaque toda la idea de la holografía en los agujeros negros. Sí, plantean un desafío directo a la ley del área. Y por eso es un debate que sigue súper vivo hoy en día. Pero bueno, si aceptamos al menos por ahora que la superficie dicta el contenido en la mayoría de colapsos gravitacionales, Estamos cambiando silenciosamente las reglas del juego sobre de qué está hecho el universo, ¿verdad? totalmente. Porque si el área es lo que mide el contenido, ya no estamos hablando de rocas, o de gas, o de átomos chocando. Estamos hablando de información. Y aquí es donde entra la famosa frase de John Archibald Wheeler, que acuñó eso de "it from bit". La idea de que el mundo físico es, en el fondo, información, y que la materia y la energía son solo, incidentes, efectos secundarios. Es que es un cambio de paradigma brutal. Wheeler se preguntaba, y esto lo citaba Bekenstein en un artículo mítico de Scientific American, si podíamos realmente ver un mundo en un grano de arena, como decía el poeta William Blake, o si era solo una licencia poética. Pues parece que no era solo poesía. Para nada. Pero para sostener que el mundo físico está hecho de información, tienes que demostrar que las leyes de la termodinámica y las de la informática hablan el mismo idioma. Y eso fue exactamente lo que pasó, de una forma súper inesperada además, porque a finales del siglo XIX tenemos a Ludwig Boltzmann definiendo la entropía de un sistema físico, ¿no? Contando de cuántas formas puedes organizar las partículas de un gas en una habitación. Sí, física pura y dura, casi de la era del vapor. Y luego, un siglo después, en 1948, aparece Claude Shannon, que no tenía nada que ver con los gases. Él trabajaba en telecomunicaciones, definiendo la entropía de la información para ver cuánto podía comprimir los datos en un canal. Exacto. Y lo alucinante es que las matemáticas de Shannon resultaron tener exactamente la misma estructura logarítmica que las ecuaciones de Boltzmann. O sea, yo esto lo leí en las fuentes y me quedé fascinada. Básicamente, la física y la informática están hablando el mismo idioma sin saberlo. Es decir, calentar el agua de una olla y comprimir un archivo zip en un ordenador siguen exactamente las mismas leyes matemáticas fundamentales del universo. Es que es brutal. El número de disposiciones moleculares que contaba Boltzmann refleja la cantidad exacta de bits de información de Shannon que necesitarías para programar esa misma materia. La única diferencia entre las dos fórmulas son las unidades de medida. O sea, que puedes tratar cualquier espacio del universo no como un tupper lleno de partículas, sino como un disco duro, como una memoria USB. Tal cual. Ambas entropías son conceptualmente equivalentes. Pero ojo, que esta misma revelación maravillosa fue la que desató la mayor guerra intelectual en la física teórica reciente. Uy, sí, la crisis que montó Stephen Hawking. Madre mía, la que lió. A ver, Hawking se dio cuenta de algo sobre los agujeros negros. Si tienen entropía y temperatura, obligatoriamente tienen que emitir radiación. La famosa radiación de Hawking. Eso es. Él calculó que esta luz saliente hace que el agujero negro pierda masa muy lentamente y eventualmente, tras miles de millones de años, se evapore por completo. Vale, el agujero desaparece. Pero, ¿por qué eso rompió los esquemas de toda la comunidad? Por la naturaleza de esa radiación. Hawking argumentó matemáticamente que esa radiación térmica es completamente aleatoria, que no guarda absolutamente ninguna relación con la materia que cayó dentro en primer lugar. A ver si lo entiendo. Si yo lanzo una enciclopedia enorme a un agujero negro, El agujero se la traga. y Hawking decía que el conocimiento de ese libro se borraba para siempre, porque lo único que salía de ahí era calor aleatorio. Exacto. Si el estado final es solo ruido térmico puro y el agujero desaparece, la información de la enciclopedia se ha destruido. Ha dejado de existir en el universo. Y eso es un problema gravísimo para la mecánica cuántica, ¿no?
por el tema de la unitariedad. Un problema gigantesco. La unitariedad cuántica exige que la información nunca se destruya, que los estados cuánticos no se conviertan de repente en mezclas probabilísticas aleatorias. El presente tiene que contener suficiente información para, en teoría, poder rebobinar las leyes de la física y ver exactamente el pasado. ¿Y si solo sale calor aleatorio? No puedes rebobinar para recuperar el texto de la enciclopedia. La física cuántica colapsa. Pues ahí es donde entra al rescate Leonard Susskind, con su interpretación holográfica. Él se negó a aceptar que la información se perdiera y argumentó que las fluctuaciones u oscilaciones del horizonte de sucesos contienen una descripción completa tanto de la materia que entra como de la que sale. Mal. Susskind dice que no, espera. El texto de esa enciclopedia sigue escrito en las vibraciones de la superficie bidimensional del agujero negro. Pero ¿cómo demuestras algo así? ¿Cómo es que ese agujero negro es como un proyector de cine extremadamente complejo? Pues aquí es donde entra la teoría de cuerdas. Susskind, que de hecho es uno de los padres fundadores de esta teoría, identificó estados de cuerdas altamente excitados con los agujeros negros ordinarios. Espera, ¿cómo es eso de un estado altamente excitado? A ver, en teoría de cuerdas, las partículas no son puntitos, son pequeñas cuerdas unidimensionales que vibran. Si inyectas muchísima energía, una cuerda se alarga y se enreda sobre sí misma de forma súper caótica. Forma una especie de bola de cuerdas. Vale, me lo imagino como un ovillo de lana gigante y enredado. Eso es. Pues Susskind demostró que cualquier agujero negro ordinario sirve como base para describir la teoría de cuerdas de manera holográfica, el espacio-tiempo emergiendo de un horizonte de menor dimensión. Las vibraciones de esa maraña en el horizonte codifican absolutamente todo lo que cayó. Entonces la enciclopedia nunca se perdió. Siempre estuvo ahí, bailando en la superficie. Y la radiación de Hawking acaba llevándose esa información sutilmente codificada hacia el exterior. ¡Qué barbaridad! Es una maravilla. Pero claro, todo este debate de Susskind era genial conceptualmente, pero necesitaba una demostración matemática súper rigurosa para que no se quedara en pura filosofía cuántica, ¿sabes? Y esa prueba irrefutable llegó en 1997. El triunfo matemático que transformó la física para siempre, cortesía del físico argentino Juan Maldacena. La correspondencia ADS-CFT. La dualidad de Maldacena, probablemente el hito más grande de la física de altas energías de las últimas décadas. Vamos a desgranar esto porque en las fuentes queda clarísimo que es vital. ¿Qué es exactamente lo que conecta esta dualidad? Empecemos por el lado ADS. Vale. Por un lado, Maldacena usa espacios anti-de Sitter, que es lo que significa ADS. Es un modelo matemático de espacio-tiempo que tiene gravedad cuántica y teoría de cuerdas en su interior. Es como un universo encerrado en una botella matemática. Ya, pero es un espacio muy particular, ¿no? No es el espacio en el que vivimos nosotros. No, no lo es. Es un espacio hiperbólico con curvatura negativa. Para que nos hagamos una idea visual, los físicos usan mucho la imagen de los grabados circulares de Escher, esos donde los murciélagos o los ángeles se van haciendo infinitamente pequeños a medida que se acercan al borde exterior. Vale, lo tengo en la cabeza. Entonces, dentro de ese círculo de Escher, tenemos gravedad y volumen. ¿Y qué hay en el borde, en la frontera de ese modelo? Ahí es donde está la CFT, la teoría de campo conforme. Es una teoría cuántica que describe partículas elementales interactuando, pero ojo, en un espacio plano y con una dimensión menos. Y lo más importante, sin gravedad. Cero gravedad en la frontera. Vale. Entonces, Maldacena propone que lo que pasa dentro del círculo con gravedad en 3 dimensiones Sí. es matemáticamente el mismo fenómeno exacto que lo que pasa en el borde plano de 2 dimensiones sin gravedad. Exacto. Proporciona la realización más exitosa del principio holográfico. Demostró que son 2 diccionarios distintos para describir la misma realidad exacta. Ostras, en las fuentes lo mencionan como una dualidad fuerte-débil. Yo creo que para entender el impacto que tuvo esto, se puede pensar con una analogía ingenieril, ¿no? A ver, cuenta. Es como tener un problema de ingeniería en la frontera que es imposible de resolver, porque las matemáticas cuánticas son intratables, como si estuviera escrito en un español complicadísimo. Así que usas la dualidad para traducirlo al interior del volumen, al japonés. Sí. Y resulta que en japonés, o sea, en el lado de la gravedad, la interacción es súper débil y se convierte en matemática básica, muy fácil de calcular.
Y cuando tienes el resultado, simplemente traduces la solución de vuelta a la frontera. Es un atajo matemático increíble. Es un atajo majestuoso. Por eso el artículo de Maldacena es el más citado en la historia de la física de altas energías. Superó las 10.000 citas en 2015 y a día de hoy los físicos de la materia condensada o de física nuclear lo usan en laboratorios reales para calcular cosas. Claro, les facilita la vida una barbaridad. Pero oye, esto nos lleva a un territorio aún más alucinante, si cabe. Si las matemáticas de Maldacena funcionan tan bien, y Bekenstein tenía razón con que el universo tiene un límite de información definido por áreas, Sí. surge una pregunta obligada. ¿Significa esto que el universo físico, el espacio en sí mismo, tiene una resolución máxima, como la pantalla de un televisor? Pues, por pura necesidad lógica, sí. El límite de Bekenstein sugiere que para una energía y un volumen dados hay un tope máximo de información que puedes meter. Si superas ese tope, colapsa en un agujero negro. Vale. Esto implica que la materia y el espacio no pueden subdividirse infinitamente, porque si el espacio fuera analógico y continuo hasta el infinito, cabría información infinita violando la regla empírica. Claro, o sea que tienen que existir partículas fundamentales de nivel último, los píxeles de la realidad. Exacto, una escala mínima a nivel de Planck, por debajo de la cual el universo ya no tiene más resolución. Madre mía, ¿y alguien ha intentado medir estos píxeles empíricamente? Porque la teoría es preciosa, pero necesitamos laboratorios. Claro, y ha habido intentos muy sonados. Por ejemplo, Craig Hogan, un investigador del Fermilab, propuso una idea muy audaz. Dijo que, si somos un holograma proyectado, el límite de información debería crear una especie de ruido holográfico de fondo. Como el ruido estático de una tele vieja si te acercas mucho. Eso es. Y Hogan creía que los detectores de ondas gravitacionales, concretamente el interferómetro GEO 600 en Alemania, serían lo bastante sensibles como para captar este temblor continuo en el espacio-tiempo. ¡Ostras! ¿Y lo captaron? Pues, lamentablemente para Hogan, no. Y de hecho la refutación final vino del espacio. En 2011, la Agencia Espacial Europea, usando el Observatorio Espacial Integral, Sí, recuerdo leer sobre esto en el documento. pues analizaron la luz de brotes de rayos gamma lejanos, buscando simetrías minúsculas, y demostraron que ese supuesto ruido holográfico estaba completamente ausente, al menos hasta una escala de 10 elevado a menos 48 metros. O sea, una precisión abrumadora que contradecía de lleno la predicción de Hogan. Por completo. Pero, a ver, yo me pregunto, saber que la materia no puede dividirse infinitamente significa que el universo está pixelado de base. ¿El hecho de que Integral no encontrara el ruido de Hogan debería desanimarnos o simplemente significa que los píxeles de nuestra realidad son muchísimo más pequeños y nítidos de lo que creíamos? Es exactamente lo segundo. La comunidad no descartó el principio holográfico por esto, solo descartó el modelo específico que propuso Hogan para medirlo a esa escala en concreto. Ya, claro, era un modelo un poco optimista. Demasiado optimista, sí. Pero el impulso por probar la holografía en el mundo real sigue imparable, y la prueba definitiva es lo que se conoce hoy como holografía celestial. Ah, claro, el gran proyecto de la física actual. Cuéntanos sobre esto, porque sé que es un esfuerzo monumental, liderado por gente como Andrew Strominger y Sabrina Pastersky. Pues mira, el mayor problema que teníamos con Maldacena es que funcionaba en espacios matemáticos cerrados, esos anti-de Sitter que comentábamos con curvatura negativa. Pero nuestro universo real, astronómicamente hablando, es un espacio asintóticamente plano. Exactamente. Así que el equipo de Strominger y Pastersky está intentando aplicar la holografía directamente a espacios planos como el nuestro. La idea es proyectar la información cuántica del interior en una especie de esfera celestial bidimensional que estaría situada en el infinito. Como una gigantesca cúpula matemática envolviendo todo el universo observable. Sí, eso es. Y lo emocionante es que creen que esto tiene firmas detectables reales. Esperan probar estas simetrías holográficas observando la radiación que emiten las colisiones de agujeros negros, utilizando detectores avanzados de ondas gravitacionales como LIGO o el futuro LISA en el espacio. Es brutal. Si lo consiguen, confirmarían que las reglas del juego de nuestro cosmos entero están escritas en los límites del universo. Ni más ni menos. Bueno, si hacemos un resumen conectivo de este viaje alucinante, porque menuda locura de sesión, empezamos en la superficie inescrutable de un agujero negro, donde el límite de Bekenstein nos dijo que la superficie importa más que el volumen.
Y eso nos llevó a descubrir que la termodinámica clásica de Boltzmann y la teoría de la información de Shannon son exactamente equivalentes. Descubrimos cómo la teoría de cuerdas de Susskind resolvió esa terrorífica paradoja de la información de Hawking. Luego comprobamos la inmensa elegancia matemática de la dualidad de Maldacena. Sí, Y finalmente hemos terminado buscando los mismísimos píxeles de nuestra existencia a través de los detectores de ruido y la holografía celestial. un recorrido súper completo, sin duda. Y yo quiero dejar una última reflexión para conectar todo esto a nivel personal. Porque para quienes nos escuchan, la próxima vez que miren a su alrededor, ya sea cogiendo una taza de café, mirándose las manos o simplemente observando a las estrellas esta noche, Es una locura pensarlo, sí. es fascinante pensar que absolutamente toda la tridimensionalidad que experimentamos, el volumen, el espacio que nos separa de las cosas, podría ser el holograma increíblemente rico de un código escrito en los bordes del cosmos. Cambia por completo tu forma de percibir el día a día. Totalmente. Pero todo esto me deja con una última incógnita, algo para darle vueltas mucho después de que termine esta inmersión profunda. A ver qué te parece. Dispara. Si resulta que toda nuestra compleja realidad tridimensional, nuestro olor, nuestra alegría, la historia entera de la Tierra es simplemente la proyección desde una superficie de 2 dimensiones lejana, Sí. ¿quién o qué está iluminando esa superficie para proyectar el holograma que nosotros llamamos vida? Pues, madre mía, menuda pregunta para terminar. Ahí lo dejo. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Nos despedimos por hoy. Hasta la próxima inversión profunda.